Y bendiciones, shalom a todos que nos están escuchando. Este es su hermano y amigo Remy Carrillo, una vez más aquí con ustedes en el segmento Al Fin del Día en este bello Shabbat. Y está con nosotros, como siempre, el pastor Juan Carlos Suastre. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amen. Shalom a todos los que nos escuchan. Estamos súper contentos por lo que ya se aproxima. Sabemos que tenemos mucha gente conectada con nosotros, que nos están escuchando y nos están viendo. Muchas personas tienen muchas preguntas también con el segmento en medio del terrorismo. Y nosotros vamos a tener esta hora, por lo menos, yo creo que 40 minutos a una hora, de poder desarrollar lo que hemos empezado de la semana pasada. Y yo creo que hay muchas preguntas de la semana pasada, muchas cosas que todavía hay que contestar. Y bueno, Pastor Juan, no sé si nos puedes dirigir en una oración primero para nosotros empezar este segmento. Amén. Padre de misericordia, Padre de amor, venimos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Padre, que en este tiempo que vamos a estar, Señor, compartiendo tu palabra, en este tiempo, Padre, que muchas personas nos van a ver a través de este medio, de Facebook Live, Señor, te pedimos que seas tú a través de tu Espíritu, enseñándonos y revelándonos, Padre, que podamos comprender la magnitud y la importancia de tu palabra y de tus escrituras, Señor. Tú sabes que estamos aquí, Padre, no para poner el dedo sobre ninguna persona, no para acusar, sino para llegar a un bien común, Señor, a un bien común de conocerte, de amarte, de alabarte y de servirte de la mejor manera, Padre. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo sea tocando las vidas, Señor, de aquellos que nos ven, y que tu Espíritu Santo sea sanando, sea liberando y sea haciendo tu obra, Padre. No importa las circunstancias, no importa el problema, y no importa la situación que las personas que nos ven se encuentren, Señor. Que ellos entiendan, que ellos comprendan que hay un Dios en los cielos, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, un Dios que ama siempre a todas las personas. Por eso te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, a Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, que seas tú dirigiéndonos en esta tarde, Padre. Todo te lo pedimos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pastor, estamos ya ready, contentos, ya gente está conectada con nosotros, escuchando y viendo este programa. Y bueno, muchas personas de los que se conectaron la semana pasada vieron el segmento que empezamos. Usted comenzó un poco con su testimonio, el testimonio de su transición. Para los que están con nosotros que no estuvieron la semana pasada, el pastor Juan dio su testimonio de cómo el Señor no solamente lo trajo a los pies de Cristo, pero a la misma vez también cómo él transicionó de tener todo este conocimiento que ha aprendido, instituto, diferentes enseñanzas, y de repente que le caiga una bomba de lo que está sucediendo por dentro. Escuchamos un poco de cómo se le fue un poco difícil al principio y ¡pum! Ahora usted está encendido en esto. Y bueno, por lo menos por encima, pastor, antes de arrancar con lo que vamos a arrancar, para que la gente escuchen un poco si no pudieron estar la semana pasada de su testimonio. Así es, como decía la semana pasada, soy cristiano por 18 años. 18 años que he visto cómo el Señor cambió mi vida, cómo el Señor me ha ayudado, cómo el Señor ha hecho de mi matrimonio un matrimonio donde, como es normal, seguimos teniendo dificultades aquí y allá, pero vivimos en paz. El Señor ha hecho un bonito cambio en toda la familia. He visto cómo mis hijas han crecido en el temor del Señor y dentro de este movimiento de conocer las raíces hebreas y el significado de la palabra, aproximadamente 4 años en los cuales decía, fue difícil los primeros 2 años, pero los otros 2 años fue más que nada el aprendizaje, y estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, porque entre más avanzo un poquito, más me doy cuenta de que no sé nada y hay que regresar, y en eso estamos. Pero yo creo que lo más importante de todo es entender mi identidad, que es lo más importante, o sea, quién era, quién soy y quién seré. I like that. Esa es la clave de todo eso.
Me gusta eso, porque claro que hoy vamos a comenzar y vamos a seguir en esa misma parte del testimonio y entre el medio del terrorismo, pero queremos invitar a los que están conectados para que tengan una base de lo que vamos a estar hablando y lo que vamos a estar escuchando también. Yo simplemente hoy voy a estar haciendo muchas preguntas, amén, y escuchando al pastor Juan, que yo sé que tiene un tremendo testimonio, pero para tener la base vamos a estar fundamentándonos en Romanos capítulo 11, un verso bien conocido, pastor. Yo creo que esto, y esto va a ser interesante leer esto. ¿Por qué? Porque yo he hablado de esto en las iglesias, como lo he hablado también en congregaciones mesiánicas, sinagogas. Y bueno, hay a veces muchos puntos en este verso. Y la cual es más, vamos a desarrollarlo aquí un poquito. Romanos capítulo 11, verso 11. Bien conocido, dice la escritura, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque vosotros, hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, eso me gustó, lo que dice, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también los de las ramas. Qué interesante, si la raíz es santa. Y vamos a estar tocando muchos puntos de eso. En verso 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgastadas, y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra la rama, que esto es un verso bien importante. No te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. Uf, that's crazy. Pues la rama, dirás, fueron desgastadas para que yo fuese injertado. Yo quiero parar ahí un minutito, porque este verso, un verso que, podemos yo creo que tomar 4 o 5 segmentos nada más en esos cuantos versos. No sé, pastor, si usted no puede por lo menos hablar un poquito de su entendimiento en esto. Y es más, ¿cómo era su entendimiento antes de este capítulo y este verso? ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo usted lo ve? ¿Qué es el punto de esto? Es una de las explosiones, porque si tú me preguntas cómo veía este verso, cómo veía este pasaje, era que el pueblo de Israel había sido excluido de la salvación y nosotros éramos la iglesia, era la que ahora tenía la salvación en Jesús. Pero después, leyendo a detalle y estudiando este pasaje, me doy cuenta que no es así. Israel nunca ha sido desechado, ni será desechado. De hecho, la salvación viene de los judíos. No podemos decir que somos salvos si desechamos el pueblo. Por eso dice, si la raíz no te sostiene, entonces tenemos que entender bien claro que somos salvos, no porque Dios haya desechado al pueblo de Israel, sino porque para que se cumpliese la profecía de que vendría la plenitud de los gentiles, pero no para quedarnos gentiles, como hablábamos la semana pasada, sino para pasar de ser gentiles a ser injertos, pasar de ser olivos silvestres a injertarnos en el olivo natural. Ahora, pastor, bien rápido, cuando usted dice que ahora no siendo gentiles, que ahora somos injertados, ¿qué es su punto de vista de esto? Porque yo sé que hay algunos que tienen cierto punto de vista de este punto. Claro, he escuchado también la teoría de reemplazo. Pero ¿qué usted toma de esto de que, again, somos injertados, los gentiles son injertados? Aquí hay que ver varias cosas. Durante mucho tiempo nos han enseñado, mucho tiempo, inclusive yo enseñé, la teología de reemplazo, que
cuando la estudiamos y la entendemos, vemos que no es correcto. No es correcto decir Dios desechó a su pueblo Israel, porque en una ocasión yo escuché un comentario que me impactó y hasta el día de hoy me sigue impactando. Este comentario es, tenemos tres grupos. Tenemos judíos mesiánicos, right, y tenemos lo que son cristianos. Right. Ahora, si de estos tres grupos tú quieres explicarlos, el cristiano, vamos a empezar por cristiano. Nosotros como cristianos tenemos que depender de los judíos para explicar nuestra existencia. O sea, no podemos decir existimos y dejar a un lado al pueblo judío, porque en algún punto de la historia como cristianos nosotros regresamos y decimos venimos del pueblo judío. El judío mesiánico en algún punto tiene que regresar y decir venimos de los judíos, es la raíz. Pero el judío, ¿de quién depende? El del judío no dice dependo del cristiano para existir, o dependo del judío mesiánico para existir. El judío dice dependo de aquel que me dio el pacto para existir, y sigo y seguiré existiendo por aquel que me dio el pacto. Entonces cuando yo escuché este comentario dije wow, o sea, como cristiano yo tengo que poner el punto en el judío. En algún punto de la historia yo salí de ahí. Wow. So, en otra palabra, como que tu raíz. Lo que dice Romanos, la raíz. So, en algún punto yo tengo que voltear a la historia y tengo que ver la raíz está ahí puesta. So, yo no puedo explicar mi existencia. Yo no puedo decir soy cristiano porque Dios me dio un pacto. Soy cristiano porque Dios. No, yo soy cristiano porque de alguna manera Dios dio su pacto con Abraham. Y en algún punto de la historia, si nosotros vemos la historia, si nosotros buscamos la historia de la iglesia cristiana, nos vamos a dar cuenta que muchos decimos, venimos de la iglesia de Pentecostés. Ahí nació la iglesia. Y la iglesia de Pentecostés, ¿quiénes eran ellos? Eran judíos que seguían las fiestas, guardaban Shabbat, y ellos empezaron el movimiento de llevar la palabra a los gentiles. So, en algún punto nosotros decimos venimos de los judíos. So, cuando ves tú aquí que dice la raíz, no te jactes de las ramas, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. So, nosotros no sustentamos a nadie más, sino el judaísmo, la historia nos sustenta a nosotros. Claro, y para los que posiblemente ahora mismo nos están escuchando diciendo, ¿qué significa que somos toditos en el judaísmo? No estamos hablando de denominaciones, familia. Queremos que ese no es el enfoque de esto. Yo creo que ustedes entiendan esto. No estamos hablando de denominaciones, de nada de eso. Lo que queremos que todo el mundo entienda es que nosotros venimos de una raíz. Amén. Y la raíz en la cual, como dijo el pastor, la raíz en la cual sabemos de dónde fluye todo esto, claro, viene, como dice la escritura en el libro de Romanos, viene del pueblo de Israel. Y tenemos que entender que esa es la raíz de todas las cosas. Cuando yo quiero aprender algo o quiero saber algo más profundo, yo siempre voy a la raíz, en lo que sea. A mí me gusta siempre usar muchas cosas de lo que es electronics, redes sociales. Y siempre me voy a la raíz a ver cómo puedo funcionar más en esto o cómo esto puedo aplicarlo más profundo en mi vida. Y me gusta lo que dice, que la raíz es lo que nos sustenta a nosotros, no nosotros a la raíz. Y claro, y ahí es donde entramos en el tema del terrorismo entre lo que es la religión. Porque ahora mismo lo que estamos viendo, y vamos a estar tocando los tres grupos, yo creo que ustedes sepan esto, este no es el último segmento que tenemos mucho más de este tema, y vamos a estar tocando 3 puntos. Para que todo el mundo esté tranquilo, todo el mundo va a recibir cantazo, por decirlo así, todo el mundo va a recibir cantazo. Yo creo que no se trata de eso, sino realmente entender que esto no es para atacar a ninguna persona, right, no es para atacar a nadie, right, no es para atacar a ningún grupo, sino para darnos cuenta de que cada grupo somos responsables de lo que está pasando. O sea, somos responsables y de alguna manera tenemos que estar más abiertos y más llenos de respeto hacia los demás, porque esto no se trata de quién sabe más, sino se trata de ponernos de acuerdo para entender lo que el Creador, lo que el Padre quiere que aprendamos. Right. Ahora, uno de los puntos que quiero tocar en esto, que es el punto, yo creo que vamos a romper el hielo con esto, pastor, es el punto de la palabra gentil. La semana pasada muchas personas estaban like, wait a minute, gentil, no soy gentil, wait a minute, what's going on? Again, yo creo que es por lo que se ha enseñado por el año de la teoría de reemplazo.
Pero yo quiero tocar este punto un poquito más profundo, acuerdo a Romanos capítulo 11, porque cuando escuchamos la palabra gentil y la palabra reemplazo, Israel, judío, etcétera, rápido pensamos que cuando decimos ya no somos gentiles, estamos diciendo ya usted no es mexicano, ya yo no soy dominicano, ya usted no es tal y fulano de tal. Mas sin embargo, el que tenga oído en el espíritu sabe lo que está sucediendo en esto. Amén, que esto es algo más profundo que solamente cultural, por decirlo así. Es más, para no tocarlo hoy, porque yo sé que si no se alarma todo, pero si vamos a hablar cultural, ustedes saben que la palabra cultura viene en sí de la raíz culto y que cada culto tiene un Dios. ¿Ustedes sabían eso? Todo culto tiene un Dios, o cada cultura tiene un Dios. Esto es importante y no vamos a entrar en eso ahora porque yo creo que explota las redes. Pero, again, esto es algo más profundo de cultural. Cuando hablamos de que ya yo no soy gentil, rápido mucha gente se ofende. Mucha gente se alarma. Oh my God, no, yo soy gentil. Mas, sin embargo, aún Yeshua, pastor, dijo algo que casi es un poquito fuerte cuando se habla de esa palabra gentil en el libro de Mateo capítulo 6, la cual es un verso que yo creo que todo el mundo se sabe, 6:33, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero el verso anterior dice algo que suena un poquito fuerte. No seas como los gentiles. No seas como los gentiles que buscan estas cosas. ¿Qué cosas buscan? Lo material, lo terrenal, y suena un poquito ofensivo, casi un poquito fuerte. No tiene por qué, porque si nos damos cuenta del significado, inclusive el diccionario, vas al diccionario y te dice que la palabra gentil significa que estás sin pacto, fuera de pacto y sin un extranjero. Sin Dios, un extranjero. Ahora, el decir ya no somos gentiles, pero entonces ¿qué somos? Y ahí es donde tenemos que profundizar más adelante, porque entonces tenemos que estar seguros de nuestra identidad. Right. No soy gentil, pero tengo una identidad. Right. Sé quién soy. No necesito andar volviéndome loco y correr y andar buscando Right. dónde entro, dónde ocupo mi lugar. Pero gentil quiere decir sin Dios, fuera de pacto. Ahora, cuando nos damos cuenta y decimos ya no somos gentiles, ahora pasamos a ser el pueblo de Dios. Ahora, no pasamos a ser judíos y no vamos a ser judíos. Que ese es el punto que yo creo que mucha gente confunde. Porque el hecho de decir no soy gentil, ahora entonces soy judío. No, porque no nacimos de una madre judía. Right. No nacimos en Jerusalén. No soy judío, pero si nos damos cuenta, cuando el pacto fue dado, no fue dado ni a los judíos. Fue dado un hombre que fue llamado hebreo. Right. No era ni judío, porque Judá no había nacido. Entonces, Right. no podemos decir que somos judíos. No, nuestra intención no es correr a ser judíos. Y ahí es donde yo creo que tenemos que entender, comprender que cuando decimos ya no somos gentiles, pero tampoco estamos diciendo ahora tienes que ser judío. Ahora tienes que... No, Yes. tenemos nuestra identidad. Yes. Somos quien somos. Lo importante de esto es no soy gentil, porque gentil quiere decir sin pacto y fuera de Dios. Pero ahora soy parte del pueblo. Bien rápido, pastor, no para interrumpirlo, porque queremos llevar a todo el mundo paso a paso en esto y usted está ahora mismo en algo bien fuerte. Cuando se habla entonces, usted dice, bueno, yo no soy gentil, son muchas personas, especialmente... vemos esto aún en el tiempo de Pablo, pero no vamos a entrar ahí ahora todavía porque no me voy a adelantar. Pero vemos, again, yo creo que la pelea de las iglesias contra mesiánicos contra iglesias y no todo el mundo, pero esa es la guerra. Cuando alguien en la raíz hebrea dice yo no soy gentil, rápido en el otro aspecto, muchas personas dicen, ahora todo el mundo quiere ser judío. Y ese no es el punto, porque de eso no que se trata Romanos capítulo 11, no es de ser judío, sino es de ser Israel, la cual es algo totalmente diferente. No sé si usted puede tocar un poco cuál es la diferencia de yo decir yo soy judío y yo soy Israel. Es que aquí el problema no solo es romper con el paradigma de ok, no eres gentil, ahora tienes que ser judío. Pero también está la otra parte de no somos gentiles, pero somos el Israel espiritual. Right. Y esa palabra la escuchamos muy seguido. Ahora, cuando vemos con el fundamento de la Biblia, nunca encontramos que hay un Israel espiritual. Está Right. el Israel. Y Romanos dice, si tú quieres ser parte de la promesa, parte del pueblo, tienes que ser injertado. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ser el pueblo de Israel por la promesa de Abraham. Y eso está
totalmente fuera de ser judío y ser Israel espiritual, porque muchas veces escuchamos a hombres de Dios y escuchamos personas que dicen, no, y es que ahora ya nosotros somos el Israel espiritual, y realmente no hay un Israel espiritual. O sea, si leemos la Biblia, no hay un Israel espiritual, no existe. Entonces, quitar el paradigma de, ok, no tenemos ni que ser judíos, pero tampoco no somos el Israel espiritual. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, cuando tú ves, inclusive a los primeros creyentes, los primeros discípulos, dice que a ellos no se les conocía ni como judíos, ni a ellos se los conocía como aquellos que andan en el camino. En el camino, right. Decir soy creyente es más válido a decir soy judío, soy Israel espiritual, soy creyente en Jesús, soy creyente en Yeshua, soy creyente en las promesas de Dios. Cuando tú estás seguro de tu identidad, no tienes que andar diciendo tengo que ser judío, o yo no soy para allá porque yo soy Israel espiritual. O sea, tú estás seguro de tu identidad. Tú eres un hijo de Dios, que fuiste redimido por la obra que hizo Yeshua en el madero, y a través de eso nosotros por gracia entramos a un lugar que no nos correspondía. Y ahí es donde entra la gracia. Por gracia entramos a un lugar que no nos correspondía. Pero ahora ya entramos al lugar de la salvación. Ahora tenemos que entender cuál es nuestra responsabilidad. Porque como decía la semana pasada, muchos venimos a este país de diferentes lugares. Cuba, Colombia, Venezuela, México, Salvador, en fin, de diferentes nacionalidades. Right. Cada uno de nosotros estaba regido por una ley, la ley de nuestro país. Right. Pero al venir a este país, somos regidos por la ley de los Estados Unidos de América. Cuando yo me subo a un carro y yo estoy manejando, a mí me rigen las leyes de tránsito del país de aquí. No importa que mi nacionalidad sea mexicana. O sea, yo soy castigado si yo transgredo una ley de tránsito de este país, o la ley que sea, pero yo me rijo bajo la ley de este país. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros confesamos al Señor como nuestro Salvador, automáticamente estamos aceptando que vamos a vivir bajo las reglas de su reino. Por eso es que yo decía la semana pasada, predicamos, hablamos del reino y hablamos tantas cosas del reino, pero una cosa que se nos olvida es que tenemos que entender que el reino tiene sus reglas. Mira, fíjate, wow. Cuando nosotros leemos en Éxodo, Éxodo 12:47, y me llama la atención porque esto está antes de la ley, antes de la ley, pero está hablando del Cordero, de Pesach, de la Pascua, y dice el versículo 47, toda la congregación de Israel lo hará, comerá el Cordero. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Versículo 39 es lo que dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Yahweh, como mandó Yahweh a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Cuando estamos viendo esto, estamos viendo que cuando Dios está a punto de sacar al pueblo de Egipto, hubo una multitud que se añadió, porque vieron cómo Dios destruyó el panteón de dioses que tenía Egipto. Entonces entendieron el poder y dijeron, bueno, ahora queremos. Dijo Moisés y Aarón, ¿qué hacemos? Y Dios les dijo, bueno, si son extranjeros, tienen que participar de la misma ley. Y después del monte Sinaí, ya no vemos que existan más extranjeros. ¿Por qué? Porque se añadieron. Pero tampoco vemos que Dios haya dicho, ok, el pueblo de Israel, ustedes van a tener esta ley, y todos los que subieron de Egipto y todos los que vinieron con ustedes, toda esa masa, les voy a dar algo separado, porque ellos no son. No, o sea, los combinó en un pueblo y los rigió. Después les dio los mandamientos, les dio las ordenanzas, les dio la Torá, les dio todas las instrucciones, y eran para todos. Correcto, y además, aún más profundo todavía, para añadir un poquito más de eso, vemos que cuando, acuerdo a lo que dicen aún los rabinos, se dice que cuando salen de Egipto, dicen ellos que cuando Dios habló en el monte, se escuchó en diferentes idiomas, diferentes lenguajes, para que así nadie de lo que estaba con ellos, incluyendo Israel, tuviera
alguna excusa en decir, wow, esas bendiciones, esos pactos no se me dieron a mí porque fueron para las naciones. Y para los que dicen, bueno, lo que escuchan y dicen, bueno, ¿cómo sabemos que lo que los rabinos dicen? Podemos confirmar lo que los rabinos dicen que es correcto. Cuando vemos el día de Pentecostés, vemos que cuando cae el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? En el libro de Hechos capítulo 2, dice que todos comienzan a hablar en diferentes lenguas, idiomas, pero ¿para qué? Para que todas las demás naciones escucharan también todo lo que estaban ahí. Vemos que el Señor siempre ha querido que el extranjero o el gentil fuese parte del pueblo de Israel también. Lo vemos en Éxodo, lo vemos en Hechos capítulo 2, lo vemos en Hechos capítulo 15, cuando están entrando los gentiles a conocer esto. Dice, denle estas primeras leyes para que ellos comiencen como bebé, por decirlo así, para que ellos empiecen. ¿Por qué? Porque a Moisés tienen cada Shabbat, cada sábado que le enseñe en la sinagoga. Eso quiere significar que ellos, los gentiles mismos también, iban a aprender, eventualmente iban a caer en tiempo, iban a regirse con las mismas instrucciones para que ellos fuesen parte de ese pueblo. Lo que usted dice que no fueron dos leyes, no fueron dos instrucciones, no fueron dos naciones, es correcto. Es más, yo uso esto mucho, Pastor Juan, yo uso esta expresión un poquito cómica, pero lo uso mucho. Yo digo, Dios no es adúltero. Dios no tiene dos novias, Dios no tiene dos esposas, Dios no tiene dos naciones, Dios no tiene dos pueblos, Dios no tiene Israel y la iglesia, Dios tiene solamente un pueblo, una nación y viene por una sola novia. Y si te pones a pensar, exacto, si te pones a pensar, ese es un punto que no vamos, yo creo que no vamos a entrar en detalle, porque si entramos nos vamos a tardar mucho tiempo, pero lo podemos tratar yo creo la próxima semana, porque siempre decimos, y más como en el ámbito cristiano, decimos, prepárate porque Cristo viene por la iglesia, su novia, sin mancha y sin arruga, y predicamos, Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por su iglesia, pero cuando vemos realmente por quién viene Yeshua, por quién viene Jesús, nos damos cuenta de que a través de la Biblia vemos que Él viene por su novia Israel. Right. Entonces ahí una vez más la teología de reemplazo nos ha dicho, Israel está desechado, ahora Cristo viene por la iglesia y nosotros somos los que vamos a ser llevados y vamos a ser arrebatados y eso, pero hay que entender que, como tú dijiste, Jesús va a venir en las nubes y va a venir por una novia. Right. Va a venir a encontrar, y las bodas del Cordero son con una novia. Right. Esa novia se llama Israel. Right. Correcto. Y es donde tenemos que entender que esa novia se llama Israel. La Biblia está llena de ejemplos. Ponías hechos, pero si buscamos, hay ejemplos más allá. Por ejemplo, cuando iban a atacar Jericó, iban a destruir, se encuentran a esta mujer que era prostituta, right, que era una mujer gentil, que se añadió al pueblo. Y como consecuencia de añadirse al pueblo y de aceptar la ley, ¿no?, las instrucciones, todo lo que le regía como pueblo, vemos que ella es una de las mujeres que Dios usó para traer el linaje de Yeshua. Después vemos a Ruth. Ruth era moabita. Estaba, si tú te das cuenta quién era el pueblo de Moab, era enemigo de Dios. Pero vemos que esta mujer da una declaración bien fuerte a Noemí y le dice, donde tú vayas yo diré, tu Dios será mi Dios. Y al aceptar esa condición de decir, tu Dios será mi Dios, prácticamente estaba diciendo, yo quiero todo lo que tú tienes y yo lo acepto. Cuando vemos, ella es la bisabuela de David. Right. That is true. Una gentil enemiga de un pueblo enemigo que Dios dijo, destruye niños, destruye todo. Pero después vemos que era una moabita que dijo, tu Dios será mi Dios. Wow. Y Dios la usa no solo para traerla al pueblo, sino que la vemos en el linaje de David. Y cuando vemos, es la bisabuela del rey David. Ahí es donde yo quería tocar, porque cuando vemos la historia de Ruth, también vemos vemos todas estas historias, vemos que la generación la generación que le sigue a ellos fue una generación fuerte, porque de ahí sale el linaje de Yeshua, sale el linaje de David, de todas estas líneas que no eran en sí parte por la sangre de Israel, pero sin embargo dijeron, yo ahora soy injertado y voy a tomar, como dijo Ruth, como usted acaba de decir, tu Dios será mi Dios. Y qué increíble
que Dios lo bendice a ellos. Mire, y siento a Dios de verdad. Que Dios lo bendice a ellos con un linaje tan fuerte, ellos no siendo sangre. Y esto me vino a mente, Pastor Juan, lo que dice aún en el judaísmo. Usted sabe que cuando en el judaísmo viene alguien a convertirse, y no estamos hablando de convertirse al judaísmo, estoy usando esto como ejemplo, pero la gente que se convierte al judaísmo, que no son parte de Israel, ustedes saben que para ellos se le encuentra más honra a ellos, porque tienen que dejar todas las costumbres que tenían antes, reprogramar su cerebro, reprogramar su vida. Usted sabe qué difícil es. Y yo creo que, wow, ese es otro tema. Yo creo que por eso es que se le hace tan difícil para mucha gente aceptar esto, porque dicen, bueno, usted es un perfecto ejemplo. Yo tengo 15 años de ministerio, instituto, etcétera. Esto imposible que todo lo que todo esto que me están enseñando sea real, y de repente, boom, como usted dice, le cae el 20 y dice, wow, lo que aprendí era bueno para llevarme al nivel donde estoy, pero ahora lo que acabo de recibir me va a llevar a una profundidad mayor, y se le cuenta a usted como más honra, porque usted está dejando todo que por 15, 20, 30 años usted ha aprendido para decir, yo voy a seguir al Dios de Israel, que fue lo que causó con estas dos mujeres, y por causa de eso, mire el linaje que salió de ellos. Increíble. Así es. Yo creo que es cuestión de entender y quitarnos un poco el pensamiento que tenemos, porque una vez cuando se nos comparte esto, y yo sé que muchos pastores, muchos ministros, mucha gente nos está viendo, y cuando se nos comparte esto y escuchamos el término ley, tendemos a espantarnos, tendemos a decir, ok, pero entonces ¿a qué me voy a convertir? Entonces ¿a dónde voy a llegar? Entonces ¿qué voy a hacer? Y yo creo que es romper ese paradigma, y es entender que no le estamos sirviendo a un Dios diferente. Right. Le estamos sirviendo al mismo Dios, y le estamos con más entendimiento. Con más entendimiento. Cuando nosotros hicimos una declaración y pasamos a un altar y llorando, y hubieron lágrimas en nuestros ojos, y dijimos, quiero aceptarte y quiero que seas. Escucha las palabras que siempre repetimos cuando alguien se convierte. Quiero que seas el Señor de mi corazón. Yo he dirigido a varias personas a hacer la oración de fe que tenemos como cristianos, y dentro de la oración de fe es, quiero que vengas y vivas en mi corazón, y que seas el Señor de mi corazón. Cuando nosotros lanzamos esas palabras y decimos, quiero que seas el Señor de mi corazón, de alguna manera estamos diciendo, ya no vivo yo, quiero que tú dirijas mi vida. Yeah. Hay que romper con ese paradigma de cuando entendemos y decimos la ley, y es que hay que entender las instrucciones, hay que entender la ley, hay que entender las fiestas, y ahí es donde debemos entender que no debemos ser terroristas, porque un terrorista es aquel que se niega a escuchar también. Tenemos que estar dispuestos a aprender, a abrir nuestros oídos, abrir nuestra mente y decir, ok, me voy a dar la oportunidad de aprender. Mira, una de las frases que yo crecí como cristiano, y que la escuché miles de veces y la hice mía, es, yo no tengo una religión, tengo una relación. Una relationship. Muchos cristianos dicen, yo no tengo una religión, tengo una relación. Pero cuando tú te das cuenta y buscas en la instrucción, las leyes que normalmente conocemos, las instrucciones te ayudan a que precisamente tengas una mejor relación con el Padre. Ese ¿cómo se dice? Ese dicho que tenemos de decir, yo no tengo una religión, tengo una relación, es exactamente correcto, y es lo que buscamos. O sea, nosotros no buscamos tener una religión, soy de la religión judía, o soy de la religión mesiánica, o soy de la religión cristiana, porque no tenemos que encerrarnos en un cajón y decir, no, yo soy cristiano, entonces tienes una religión. Dios no quiere una religión, quiere una relación. Y cuando entendemos qué tenemos que tener o qué tenemos que entender para tener esa relación, ahí es donde entra la palabra. El rey David dijo algo bien lindo, y el rey David dijo, la ley de Dios es perfecta, que alegra el corazón. En lugar de esto, como muchas veces tenemos, de que pensamos que es carga, pensamos que es al contrario, esto
lo que dice Juan, esto nos hace libres, entendemos la verdad, conocemos la verdad, no es que sea otra verdad, pero conocemos la verdad a una mayor amplitud y esto nos hace libres. Y yo creo, pastor, para como mover las aguas un poquito, yo creo que, aunque esto va a tener que ser para el próximo segmento, yo creo que ahí es donde está la pelea de todo esto. Porque, again, ahí es donde vemos el terrorismo en los grupos, en ambos grupos. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo que viene a decir, bueno, yo voy a ser Israel, no voy a pensar más como un gentil, y entra para aprender, pero entonces dentro del mismo, por decirlo así, como digo, dentro de la misma identidad, amén, encontramos gente que dicen, bueno, eso no es suficiente para tu ser Israel. Tienes que hacer esto y esto. Y yo creo que ahí es cuando entramos, algunas personas dicen, ok, otras personas dicen, no, me están forzando. Y hay una pelea y una lucha en que yo creo que eso, claro, lo vamos a tener que dejar para el próximo segmento. Pero yo creo que ahí es donde está el temor de esto. Mucha gente, que entran, y especialmente vamos a tocar el punto de la raíz hebrea, porque yo creo que ese, más que todo, ahí es donde está la revolución, por decirlo así, arrancando. Y muchas personas, cuando entran a la raíz hebrea o escuchan la palabra raíz hebrea, etcétera, así, o yo soy Israel, etcétera, rápidamente un grupo, la iglesia a veces piensa que estamos religiosos. Cuando entramos a este grupo dice, bueno, no es suficiente, tú tienes que hacer más. Es como que uno a veces se queda y dice, bueno, es esto, what is going on? Y lo que usted está hablando de relationship is very, very true. Yo creo que ahí es donde la gente se pierden en este punto cuando se habla de esto, es the relationship part. Y yo creo que desde el principio lo vemos, porque el propósito de Dios darle instrucciones al pueblo de Israel no era para decirle precisamente así es como tienen que vivir. Yo pienso que el propósito de darle la Torá, de darle las instrucciones, de darle los mandamientos, era para decirles, así es como ustedes me van a reflejar a los demás. No tanto tu estilo de vida, sino como tú vas a reflejarme hacia las demás naciones. De hecho, vemos que Dios le reclama muchas veces a Israel porque le dice, no ha sido luz. Y cuando vino Jesús, dijo, ustedes van a ser la luz. Una luz no se esconde, una luz se pone para que sea vista. El problema de nosotros decir es Israel, no es tanto en que sigo las fiestas, sigo los mandamientos y todo, sino que ahora me esfuerzo por reflejar el amor de Dios hacia los demás. Y ahí viene el respeto, ahí viene la paciencia, ahí viene tantas cosas, porque al final del día, nuestro segmento, y esa es la palabra, al final del día, nosotros somos responsables de reflejar el amor de Dios hacia los demás. Baruch Hashem. Hace poquito también escuchaba que decía, no se trata de cuánto aprendamos y sepamos la Torá. No se trata de cuánto aprendamos y sepamos la palabra. Se trata de cuánto efecto hace la palabra en los demás. Si tú te das cuenta, tenemos que entender nuestra identidad como Israel lleva consigo una responsabilidad grande. Porque muchas veces decimos somos cristianos y somos salvos por gracia y no tenemos que hacer nada más, pero si realmente queremos tener una relación con Dios, tenemos que ir más allá. Entender que nunca vamos a dejar la gracia. Yo siempre le digo a las personas, somos salvos por gracia y nunca vamos a quitar de medio el hecho de que si nos despegamos un tantito de que la salvación nos la dio Jesús, Yeshua, estamos perdidos. Porque somos salvos por ello. La salvación, el pastor Walter tiene un dicho que me gusta y yo sé que tú lo has escuchado. La salvación viene por gracia, pero en la obediencia hay bendición. Y ahí es donde entender que esto no se trata de decir, es que ahora tienes que hacer esto, es que ahora tienes que vivir de esta manera. Porque si un día el Espíritu Santo llegó a nosotros, y muchos éramos borrachos, muchos eran drogadictos, muchos eran prostitutas, muchos eran adúlteros. Y llegamos con tanto problema a la iglesia. Y gracias a Dios por los pastores que son sabios y no empujan a la gente.
¿entiendes? Porque hay pastores que dicen, tienes que cambiar, y provocan un cambio, pero a fuerza. Hay pastores, como en el caso mío, mis pastores siempre han sido así, que le dejan que el Espíritu Santo obre. Si tu hermano te gusta tomar, yo no te voy a estar predicando sobre el alcohol, voy a dejar que el Espíritu haga la obra. Y cuando menos te das cuenta, la persona empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque hubo algo que tocó el corazón, hubo algo que le dijo, ya no tomes. Pero fue el Espíritu llegando al corazón, ya no tomes. De la misma manera, si nosotros nos abrimos al Espíritu Santo, porque el hecho de decir, vamos a aprender la ley, vamos a aprender la Torá, vamos a aprender, no quiere decir que vamos a dejar a un lado al Espíritu Santo. Porque Pablo dijo, la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hay un balance. Yo no me voy completamente a decir ahora la Torá, la ley, la Biblia y la palabra y dejo a un lado el Espíritu. No, porque el Espíritu es el que vivifica esta palabra y la empodera y le da una amplitud más allá. Entonces, entender que para poder tener una relación, como muchos decimos, no tengo religión, tengo una relación. Los mandamientos, las instrucciones, las fiestas nos ayudan a precisamente abrir el camino para que nuestra relación con el Padre sea aún mayor. Sí, y la única forma, para ir cerrando, la única forma, pastor, que uno puede entender estos principios de Dios es entender su identidad. ¿Por qué? Porque cuando entendemos nuestra identidad, familia, nosotros vamos a hacer preguntas. Es como ahora mismo si alguien me dice, bueno, fulano de tal, tus padres no son tus padres. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Yo voy a investigar quién son mis padres. ¿Para qué? Para yo conocer mi linaje, para yo saber de dónde vengo, para yo saber a dónde voy. Y muchos puntos así. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, lo primero que sucede es que hay cambio en nuestra vida. Claro, sabemos que hay cambio, como dijo el pastor, nuestro ejemplo cambia y mucho más, pero hay una profundidad en Cristo, hay una profundidad en Mashiach, hay una profundidad mayor en la cual yo creo que Dios quiere que todos profundicemos. ¿Por qué? Porque vemos aún en el libro de Ezequiel, ¿qué fue lo que vemos con Ezequiel? Que le dice que profundice en las aguas. Sigue bajando, sigue entrando más profundo. Y a veces muchas personas piensan que nada más venir a los pies de Cristo y venir a la iglesia, eso es todo. Pero eso es el primer paso, como vemos una vez más, Hechos capítulo 15. Vamos a darle estos puntos primero y después ellos van a seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo más. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros venimos a los pies de Mashiach, recibimos nuestra identidad, que ya no somos gentiles, sino que somos Israel. En otras palabras, no solamente, como dijo el pastor, somos Israel en el espíritu, pero también Israel en la carne, en carne es que se dice, ¿right? En la carne, amén. Y por causa de esto, yo quiero conocer mi identidad. Ok, ahora que soy Israel, ¿qué debo de hacer? Y ahí es donde voy aprendiendo. Tengo que aceptar esto, tengo que conocer esto, me va a tomar tiempo, tengo que reprogramar mi mente, mi corazón, me va a tomar tiempo, pero ya yo sé a dónde voy parado. Ahora sé dónde está mi true identity, mi identidad completa. Así es, dice el pastor José Hernández, le mando un saludo al pastor José. Saludos, Shabbat Shalom. El problema no es la Torá, sino el fariseísmo dentro del movimiento de las raíces hebreas. Luego dice aquí otra vez, en otro comentario, mucha gente busca la identidad en el judaísmo y nuestra identidad no está en el judaísmo, sino, no puedo ver lo que sigue ahí, sino en Mashiach. En el Mesías. Cierto, o sea, porque ese es el problema, cuando no tenemos identidad y empezamos a ver lo de las raíces hebreas, rápidamente queremos identificarnos y decir, ahora tengo que ser judío. O dentro de los grupos te dicen, no, es que tú tienes que, como lo que pasaba en Hechos, no, es que para tú entrar al pacto tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y no se trata de eso, o sea, se trata de entender la Torá, como dijo David, la ley de Dios es perfecta. Alegra el corazón. Cuando nosotros entendemos y decimos, tenemos que aprender la Torá, las instrucciones, no quiere decir que nos vamos a convertir en judíos. Right. Que vamos a andar corriendo como pollos sin cabeza, así, sin saber qué hacer. Y ese es el problema que yo creo que tanto judíos no, porque los judíos no tienen tantos problemas, pero yo creo que a mesiánicos y ciertos grupos que están iniciando las raíces hebreas de alguna manera han atacado en el terrorismo, de que de repente los hermanos cristianos nos cerremos y digamos, ok, pues yo no quiero escuchar nada porque el Shabbat es un Shabbat impositivo y
las fiestas, pero créeme que muchas veces también es culpa de nosotros de no querer aprender, porque cuando tú te das cuenta y tú dices, ¿qué es Shabbat? O sea, pero cuando tú empiezas a entender, en lugar de ver que es una carga, es la oportunidad que el rey te da de entrar y no que es una carga, es que again, el pensamiento de lo que la persona piensa. Es lo que como cristianos automáticamente pensar cuando se nos dice la palabra ley. Decimos, Cristo murió por nosotros para ya no estar en la ley. ¿Cuándo estuvimos en la ley? Yeah, we never were. Nunca estuvimos en la ley. So es entender que nos da esa libertad. Lo que hace la Torah, lo que hacen las instituciones, nos da la libertad de poder entender el corazón del rey, poder entender la justicia, la misericordia, el amor y poderlo reflejar a los demás. ¿De qué me sirve? Y yo sé que esto va a sonar un poquito fuerte, pero es realidad. ¿De qué me sirve a mí guardar el Shabbat? Por así decirlo. ¿De qué me sirve guardar el Shabbat una vez a la semana? Si durante los otros 6 días yo no santifico mi llegada al próximo Shabbat y estoy guardando un Shabbat y le estoy diciendo a la gente, guarda Shabbat, pero yo soy una de las personas que digo, si yo me voy a sentar en una mesa, si yo me voy a sentar a partir el pan, yo me voy a sentar a celebrar con el Creador que estoy en un espacio sagrado, si mis hijas me van a ver que yo voy a orar con mi esposa en el viernes en la tarde, pero ellas me ven gritando el lunes, me ven diciendo cosas que no tengo que hacer el martes, el miércoles, el jueves, ¿cómo voy a llegar el viernes? Entonces, Pastor Juan, yo sé que tenemos que cerrar, pero this is getting crazy. Y eso es parte de mi identidad. Cuando yo sé quién soy y cuando yo sé lo que debo hacer, mi identidad me dice como consecuencia, tienes que guardarte lunes, martes, miércoles, jueves, porque el viernes tienes una cita en donde tienes ojos que te van a estar viendo. I like that. Cuando yo le pongo la mano a mi esposa, mis hijas saben que el mismo respeto con la que yo lo hago el viernes está durante toda la semana. De alguna manera yo santifico mi Shabbat, guardándome todos los días que no son Shabbat, para que cuando llegue el día Shabbat estoy libre y la ley de Dios me agrada al corazón. Puedo entrar delante de su presencia, puedo entrar. Es hermoso cuando compartimos lo que en realidad un Shabbat es. Tú dices, wow, yo tenía una idea equivocada porque yo pensaba, estar encerrado, porque mucha gente dice, ¿y qué haces 24 horas encerrado? ¿Y qué difícil es estar 24 horas? Cuando tú te das cuenta dices, ya va a acabar Shabbat. Y eso es un punto que vamos a estar tocando más adelante, porque sé que muchas personas tienen preguntas de qué es Shabbat, qué es esto, y todo eso lo vamos a estar tocando porque, again, todos estos puntos es importante y crucial para lo que es la identidad. Y lo que estamos viendo, escuchando nada más el testimonio del pastor, ustedes estaban viendo que again, estamos viendo terrorismo en ambos grupos, porque si vemos hay un grupo, digamos, y estamos hablando claro, estamos hablando de los 3 grupos: judaísmo, mesiánico, cristiano. Cuando vemos la iglesia le tiene miedo a todo esto porque desconoce esto. Pero cuando vemos otro grupo, el otro grupo dice, bueno, ustedes están mal, y cuando llegan a este grupo a veces se hace hasta una ¿cómo se dice? No sé si la palabra es una carga o tienen que hacer esto, y se convierte en lo que usted acaba de decir, una religión. Dice, bueno, yo vivo mi vida como yo quiera, nada más si guardo el Shabbat, si guardo la fiesta, yo estoy bien. Es más, yo he hasta escuchado, y mire, y esto lo digo delante de Hashem, yo he hasta escuchado gente que se han frustrado tanto por la semana, que cuando llegan a jueves dicen, ay my God, ya yo quiero que llegue Shabbat porque ya yo estoy frustrado. Y yo me quedo tu escape. Exactly, el Shabbat es para que tú cargues eso durante la semana entera, como dice, para cuando llegue ese día, esa cita, ya sabes, te están viendo, tienes columna de testigos. Y yo creo que hay terrorismo en ambos grupos, de verdad, porque... Dejando a un lado el judaísmo, porque el judaísmo realmente... lo vamos a dejar por un ratito. De hecho, sin darnos cuenta, muchas veces como cristianos somos antisemitistas, right. y automáticamente nos cerramos.
todo lo que tiene que ver con Israel nos cerramos, no queremos escuchar todo lo que tiene que ver con la ley. Pero bien rápido, Juan, porque ahora vamos a debatir bien rápido antes de cerrar. Pero entiendo ese punto, pero ¿crees que también nuestro grupo tiene una falta en eso también? Sí, porque una vez más, grupos mesiánicos, grupos de raíces hebreas, como decía el pastor José, es el fariseísmo. Y tendemos a estar juzgando a los demás. ¿Y por qué es así? Porque una persona no guardó Shabbat como según se tiene que hacer. Hasta el día de hoy yo creo que nadie, ni los judíos, guardan Shabbat como debe de ser. Cuando venga Mesías, cuando venga a Jesús, Él nos va a decir, ¿sabes qué? Tú lo estabas haciendo mal, así, tú lo estabas haciendo mal, así, y tú lo estabas haciendo mal. Ahora, siéntense que yo les voy a enseñar. That's gonna be crazy. Y nos vamos a dar cuenta que los que creen que dicen, yo lo estoy haciendo bien, cuando venga Yeshua y le diga, no, estabas equivocado. El nombre, como decíamos. No es que porque aquellos hermanos dicen Jesús, Yeshua, Yehoshua. Oh my God. Luego tú te encuentras en el internet cada cosa, porque no es Yeshua, es Yahshua. O Yahoshua. Es Yahoshua. Como decía la vez pasada, no importa, realmente no importa. El nombre en hebreo es Yeshua. Pero cuando tú te das cuenta y dices, si tú dices Jesús con la reverencia de tu corazón, no necesariamente tienes que decirle Yeshua. Ahí yo creo que el grupo de raíces hebreas ha tenido mucho que ver en que de repente como pueblo cristiano escuchemos estas cosas y digamos, no, pero créanme, son hermosas. No tenemos que cambiar de religión, pero tenemos que entender la relación hacia donde nos lleva. Y para añadir eso, que nos hemos cruzado en el tiempo, esto vamos a estar tocando en ambos grupos, cristianos como mesiánicos, y ambos grupos tienen muchas cosas que dar en el reino. Ahora, lo que sí yo sé también que hemos tenido nosotros también, porque yo me recuerdo, hermano Juan, yo todavía no he tocado mi testimonio, pero yo era rajatabla pentecostal, como lo era rajatabla raíces hebreas, también yo cortaba cabeza, amén. Y tuve que aprender muchas cosas, aprender de ambos grupos. El Señor tuvo que bajarme de mi caballo, por decirlo así, y yo aprender, que hay muchas cosas que ambos grupos lo traen. Ahora, lo que sí quiero añadir, porque hemos tocado eso para cerrar, es que aunque en las raíces hebreas, lamentablemente, vamos a aclararlo, en la iglesia, por la falta de conocimiento en esta área, ha habido algo que está faltando, como power. En el grupo mesiánico tenemos el conocimiento, pero muchos le han faltado la misericordia y la bondad. Ahora, lo que sí puedo decir, y yo creo que esto podemos estar de acuerdo, es que la palabra la cual se está enseñando en el movimiento. Y si tú te das cuenta, tú dices algo interesante. Este grupo tiene la palabra, el grupo Raíces Hebreas tiene la palabra, pero le falta el power. Este grupo tiene el power, pero le falta la palabra. Cuando te das cuenta cómo empezó todo esto, con los primeros discípulos, la palabra y el poder. O sea, no había separación. Tú ves a un Pedro celebrando las fiestas, tú ves a un Pedro guardando Shabbat, y haciendo milagros. Tú ves a un Pedro que va para el templo y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero levántate. Y ni oró por él, su oración fue levántate. Y el paralítico se levantó y empezó a danzar. Tú ves a un Pablo que estaba predicando en un Shabbat, cuando dice que se extendió el mensaje hasta la medianoche, el primer día de la semana, porque era el cierre de Shabbat. Cuando tú entiendes que no era domingo, pero era Shabbat. Sí, ya estaban en lo que llamamos Havdalah. El mensaje se extendió, que era cerrando Shabbat. Primer día de la semana, porque el día empieza en la noche. Considerado el primer día de la semana. Que estaba enseñando Torah, estaba enseñando instrucción, pero de repente el muchacho cansado se cae y se parte la cabeza. Y no dice la Biblia así para que no vayan a ver, pero se muere. ¡Terrorista! Pero se muere el muchacho. ¿Qué hace Pablo? Praise God. Estaba enseñando Torah, pero va y ora por él y el muchacho.
Eso es lo que nos hace falta entender, que por estar atacando y por estar cerrándonos hemos perdido eso. Porque tenemos que ser una iglesia con palabra y con poder. No podemos ser una iglesia de leyes, mandamientos, instrucciones. Y el Espíritu Santo, bien, gracias, ya no te necesitamos. Eres un hombre, Ruach HaKodesh, pero hasta ahí. No, y no podemos por otra parte decir, somos espirituales, milagros, profecías, maravillas. ¿Y tu compromiso dónde está? Cuando encontramos el balance de yo vivo en la palabra, pero con el poder del Espíritu Santo, vamos a hacer una iglesia como la de Pentecostés. Y yo siempre he dicho, cuando leemos el libro de los Hechos, decimos, y los de alrededor se maravillaban, pero más que maravillarse por los milagros y las maravillas, si tú te das cuenta, los de alrededor se maravillaban por cómo ellos se trataban con Torah. Right. A nadie le faltaba nada. Todos tenían lo que necesitaban. Si uno tenía de más, vendía sus propiedades y le daba a los demás. Ese balance tenemos que encontrar, porque aún como iglesia cristiana tenemos nuestros defectos, somos espirituales, pero somos orgullosos, no podemos ver a los demás, somos envidiosos. Si alguno prospera, si algún ministerio prospera, estamos preguntándonos por qué ellos sí, por qué yo no. Y eso no nos enseña la palabra de Dios. Qué increíble. Y nosotros en nuestro grupo, pensamos igual, pero a veces somos gente que no tenemos paciencia. A veces presionamos a la gente, a veces somos bien ofensivos. Increíblemente que aunque vemos dos grupos, cada grupo tiene sus defectos. Tiene sus defectos, más sin embargo todavía tiene mucho que dar en el reino de los cielos. En los pies de Mashiach. Y yo creo, mire familia, lo que sí quiero decirle a todos los que nos están escuchando, porque yo sé que hay mucho que decir, lo que sí yo puedo decir, y yo creo que estamos de acuerdo, pastor, es que muchas personas, y digo esto con todo respeto para cerrar, muchas personas piensan que la palabra que está ocurriendo ahora mismo de la raíz hebrea es alguna secta. Es algo que es nuevo, más sin embargo en sí esto es el avivamiento que se está levantando, que hablaron los profetas aún en la escritura, en el Tanakh. Es más, cuando vemos, hablando un poco más de la identidad, porque no tenemos que cerrar, a quién se le dio los pactos y la promesa, la promesa de que el Espíritu Santo iba a caer sobre toda carne, iban a profetizar, etcétera, de acuerdo a Jeremías, de acuerdo a Hechos, de acuerdo a Joel. Dice que estos pactos, todo eso dice que es para la casa de Israel. Es importante que todos nosotros entendamos, sea que seamos iglesias, sea que seamos movimiento mesiánico, entender que al fin del día nosotros vamos a regresar una vez más a la raíz. Esto es sumamente importante. Vamos a regresar a la raíz de identidad, vamos a regresar a la raíz de la palabra, vamos a regresar a la raíz de los mandatos y los mandamientos del Señor. Y es por eso que estamos viendo esta palabra moverse en una forma bien fuerte. Y lamentablemente mucha gente o no lo saben manejar y proyectar, y otros no lo saben recibir. Y yo creo que eso, Pastor Juan, es donde está cayendo el choque, donde está trayendo mucho terrorismo religioso dentro de ambos grupos. Tenemos que entender que el Espíritu es el que va a hacer la obra. No empujar, no obligar, no estar presionando, sino dejar que el Espíritu haga la obra. Al fin de cuentas, ese es el pacto. Cuando Jeremías dijo, en los postreros días traeré y escribiré mi Torah en sus corazones. Él es el Espíritu Santo el que va a escribir el pacto que hago con la casa de Israel. Este es el pacto con la casa de Israel. Y increíble que cuando decimos, sé el Señor de mi corazón, trae tu pacto a mi corazón. Nosotros lo declaramos. Simplemente ahora es que hay que entender que tenemos que no cambiar, tienes que entender tu identidad. Tenemos que entender nuestra identidad. ¿Cuál es mi identidad? Cuando yo estoy seguro de mi identidad, estas cosas añaden bendición a mi vida. No me sacan, no me mueven, añaden bendición. ¿Y saben cuál es la primera cosa donde vemos bendición? Nuestros hogares. Es el primer lugar donde vemos bendición, porque muchas veces oramos, ayunamos y hacemos tantas cosas y decimos, no veo el resultado, pero es que hay algo que está fallando, que está faltando. Y si cuando nosotros empezamos a experimentarlo, decimos, wow, no es que esto fue lo que trajo el cambio, sino que esto complementó el ayuno, la oración y toda la búsqueda con ahora
entender Complemento. cómo Complemento. recibo la bendición. Ya iba a aguantar la pregunta para next week, pero ya la contestó porque yo iba a hacer la pregunta, entonces aprendiendo todo esto, ¿cambió algo, sí o no? ¿O complementa algo? Pero next week vamos a entrar un poquito más porque ya el tiempo ha avanzado. Pastor, no sé si hay algo que usted quiera dejarlo antes de cerrar este segmento a los que nos están escuchando, una palabra profética o algo que usted sienta de parte del Señor para todos los audientes que están ahora mismo siguiéndonos. Entender que Dios tiene una profecía, Dios tiene un pacto y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Cuando nosotros leemos el libro de Amós, el libro de Oseas, nos damos cuenta que la casa iba a estar durmiendo durante 2000 años y al tercer día sí se iba a levantar. Y todo esto que vemos es el despertar no hacia una secta, no hacia un movimiento, no hacia una religión, sino a una mejor relación con el Padre. El Padre quiere dejarte saber cómo tú te puedes relacionar mejor y hacer vivo el dicho de yo no tengo religión, tengo una relación. Lo podemos hacer vivo. La ley de Dios alegra el corazón, alegra el alma y es buena, es perfecta. Tener que entender que muchos de los conceptos que tenemos están equivocados. Cuando nosotros leemos, pero Jesús vino a cumplir la ley, pero ya no vino bajo la ley de Pablo, o sea, todos esos partes que encontramos tienen un significado. Nunca la ley de Dios se va a romper, porque vemos que aún en el milenio sigue la ley vigente. Yo siempre digo, aquí existe la ley, viene Jesús, viene Yeshua, y todo este tiempo vivimos sin ley, y luego cuando Jesús retorna, otra vez ley. Este tiempo no hubo ley. Dios no es hombre para que mienta. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si la ley fue ayer, la ley es hoy y la ley será mañana. Es entender que con amor, con respeto, tenemos que aceptarnos. Si estamos viviendo raíces hebreas y alguien no vive como tú vives, tener amor, tener respeto. Si dentro de un grupo a donde tú vas, escuchas a una persona que dice Jesús y tú por dentro estás, es Yeshua. Muchas veces tienes que tener la paciencia de decir, algún día el Espíritu Santo le revelará a mi hermano y podemos caminar. Si algún día ves que una persona dice, es que yo tengo que trabajar en Shabbat y tú por dentro estás, que te parto un rayo. Tener el amor, tener la paciencia. Yo era así, bro. Toqué un callo. Yo lo miraba como que la... Entender eso. Entender en nuestras congregaciones que cuando esto de raíces hebreas llega a saber manejarlo, no volvernos locos, saber manejarlo, saber que cada persona es revelada de diferente manera y a diferente paso, y entender que todos vamos caminando paso a pasito para nuestro lugar final es regocijarnos en el milenio. Es a donde vamos. Yeshua, Jesús viene por una novia. Y no es la iglesia. Yo creo que más adelante vamos a tocar ese punto. No somos la iglesia santa, sin mancha y pura que Yeshua viene a recoger. Yeshua viene por su pueblo, por la desposada. Cuando Él murió la desposó, Él viene y celebramos las bodas del Cordero. Yeshua, Jesús, con su pueblo Israel. Y una de las cosas que a mí me llama la atención está en el libro de Mateo y dice, si alguno de ustedes sabe estos mandamientos, aunque sean más pequeños, y así lo enseña, pequeño será en el reino de los cielos. Sin embargo, si lo enseña, grande será llamado en el reino de los cielos. Pero si nos damos cuenta, no está diciendo no vas a tener entrada en el reino. Right. Pero tu posición. Voy a dejar esta bomba ahí. Sí. Nuestra posición en el reino. ¿Dónde queremos estar? Porque hay muchas palabras que dicen una de novia, los convidados y ahí se las dejo. Familia, le digo, lo que tenemos preparado va a ser algo, una bomba. Nosotros vamos a estar tocando temas de la venida del Señor, vamos a estar tocando tema de rapto, vamos a estar tocando tema de fiesta, muchas cosas. Yo creo que para añadir un poco más de lo que dijo el pastor, para cerrar aquí, la próxima semana yo creo que debemos de entrar en algo
bien interesante, ya que hemos tocado esto, pastor, es, ya que soy Israel, ¿qué? Y pueden dejarnos sus comentarios, pueden dejarnos sus preguntas, porque queremos saber. Yes. Pues, exacto, porque ya que soy Israel, ¿qué? Now what? Bueno, de alguna manera usted puede entenderlo de esta forma. Ya que usted llegó a este país, ¿ahora qué? Ya no se rige por la ley de este país. Usted se rige por la ley de este país. Aunque no sea ciudadano, pero usted es una persona que vive y se tiene que someter por la ley de este país. ¿Cuánto más nosotros, que dice que cuando aceptamos a Jesús somos conciudadanos y nos da la ciudadanía para ser Israel? Yep. No puedo decir yo, Dios me dio la ciudadanía de ser Israel, pero vivo como se me antoja. Tengo una constitución, tengo una ley, y tengo algo que debería regir mi vida. Y cuando te das cuenta que la constitución trae bendición, añade bendición, no es que te va a hacer un cambio de 360 grados. No, porque una vez más, si tú no estás dispuesto a dejar que el Espíritu obre en ti, entonces entras a ser rico religioso. Yep. Y la próxima semana, familia, no se lo pierdan. Vamos a estar tocando esto. ¿Qué hacemos después de que nosotros aprendemos nuestra identidad? Vamos a ver la relación, que yo creo que eso es bien importante, la relación entre el hermano mayor y el hermano menor. Porque ahí es donde vamos a entender de verdad el terrorismo de todo esto. Porque así como el hermano mayor siempre quiere que el menor sea como el mayor, pero a veces el menor quiere hacer lo que él quiere. Y vamos a ver dónde está esta disfunción, esta guerra, y vamos a entrar en lo que es la identidad de nosotros y qué debemos de hacer ahora que entendemos nuestra identidad, qué pasos tomar, cuando regresamos a la raíz, qué fue lo que sucedió cuando el hijo pródigo regresó hacia la casa. Ustedes saben que eso tiene que ver con las dos casas también y mucho más, pastor, que vamos a tocar next week. Déjenos comentarios, preguntas aquí, compartan estos videos. Hay unas cosas ya planificadas increíbles. Mañana arrancamos con la escuela profética. Eso va a ser increíble. Estamos ya súper contentos. Vamos a estar tocando las fiestas de Dios. Muchos puntos. Todavía tienen chance para registrarse. Pero pastor, yo quiero darle gracias por tomar este tiempo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces no es fácil uno pararse aquí en medio de mucha gente que están escuchando. Y escuchar ese testimonio. Que yo voy a seguir haciendo más preguntas. Muchas más preguntas next week. Porque yo creo que esto va a ser de gran edificación para muchos. Familia, los bendecimos, le damos gracias por ser parte de Al Fin del Día en el programa Algo Nuevo para Ti. Este es su hermano y amigo, el profeta Remy Carrillo, y el pastor Juan Carlos Suaste, deseándole a ustedes un Shabbat Shalom. Los que no saben lo que significa eso es que hemos entrado en el día de reposo y queremos desearle a ustedes bendiciones sobre su casa y sobre su familia. Shabbat Shalom a todos ustedes. Amén.